Dele a Dios un fuerte aplauso en esta hora. Le damos gracias a Dios porque hoy tenemos vida, salud. Amén. Los que trabajaron pudieron ir a trabajar. Los que no tienen trabajo pudieron orar. Gloria a Jesús. Amén. Hoy Dios ha puesto el tema en mi espíritu en la semana. Amén. El tema: espera en Dios. Amén. Espera en Dios. Aleluya. Vayan conmigo a Habacuc capítulo 2 versículo 1. Te alabamos, Jesús. Dios bendiga a cada persona que está aquí, los que están viendo también desde su casa. Aleluya. Comparta la transmisión para que otros también puedan recibir esta palabra de Dios y así podamos llegar a más personas que puedan escuchar el Evangelio de Cristo Jesús. Espera en Dios es el tema de hoy. Amén. El versículo principal lo tenemos en Habacuc capítulo 2 versículo 1. ¿Todos lo tenemos? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Padre, te doy gracias por tu amor. Bendice tu palabra de una forma sobrenatural en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, gloria al Señor. Espera en Dios es el tema de esta noche, de este estudio. Espera en Dios es algo que debemos aprender a desarrollar. Amén. ¿A cuántos le gustan esperar? ¿Cuántos le gusta esperar? Mincho dice: no le gusta esperar en nada. Dile más o menos. Ya todo el mundo está como soltándose de que más o menos, más o menos. A ninguno de nosotros nos gusta esperar. Si vamos a hablar del dinero, que a muchos les gusta, si usted recibe una carta que le va a llegar tal dinero para X fecha y usted ve que esa fecha pasó, ¿cómo usted se pone? Se pone nervioso. ¿Por qué? Está esperando algo bueno. ¿Y cuánto sabe todo lo que Dios da es bueno? Yo, por lo que yo he experimentado, experienciado, todo lo que Dios da, lo da bueno. Ahora, si tú sabes que lo que Dios da, lo da bueno, ¿por qué no nos gusta esperar en Dios? Si sabemos que cuando oramos, Dios contesta, y cuando Él contesta, su respuesta es para que vaya bien conmigo, ¿por qué no nos gusta esperar? El profeta Habacuc estaba pasando en una situación que Dios le da una visión. Si lo vamos a leer desde el capítulo 1 hacia adelante, podemos ver que aquí dice la carga que vio Habacuc. O sea, el profeta Habacuc, Dios le da una visión, Dios le muestra lo que va a acontecer en el pueblo. Y la Biblia dice que lo que iba a acontecer en el pueblo era cosas catastróficas. La gente se ponía más rebelde, la gente no quería escuchar, la gente hacía lo que le daba la gana. Y Habacuc ora y ora y ora para que esto no sucediera, o para que Dios tenga misericordia, pero parece que nada sucede. ¿Cuántos de nosotros hemos orado y nada sucede? A mí me ha pasado que usted ora y ora
y ora y nada pasa. Y Habacuc empieza a quejarse, empieza a reclamar, empieza a murmurar, comienza a decir como muchas veces usted y yo hacemos: Señor, ¿por qué esto me pasa? Señor, tú no estás haciendo nada, te pedí hace mucho esto y no me estás respondiendo. Pero algo que me impactó es que Habacuc dice en el capítulo 2, versículo 1, dice: sobre mi guarda, sí, sobre mi guarda estaré. O sea que él iba a estar pendiente. Cuando esperamos algo de Dios, no podemos orar y después hacer como si fuera que nada está pasando o que nada pasó. Cuando usted ora, usted tiene que estar sobre su guarda, tiene que estar pendiente a lo que va a venir. De la misma forma que usted pide un paquete, usted mira, el paquete llega a las 5:41. Usted está ¿qué? Esperando el paquete y está pendiente a la hora 5:41. Si son 5:42 y no ha llegado, allá usted empieza a ver por la ventana o empieza a abrir la puerta para que el chofer vea que hay gente en casa. ¿Sí o no? Porque está esperando algo. Y Habacuc no solamente ora, sino dice que estaré en guardia, o sea que estaré pendiente, estaré atento para ver lo que Dios me va a decir. Y dice: y sobre la fortaleza afirmaré mis pies. ¿Cuál es tu fortaleza en esta noche? Habacuc dice: estoy esperando en Dios, estoy esperando en guardia, o sea, pendiente, atento. Y sobre mi fortaleza. ¿Cuál es tu fortaleza? Tú no puedes esperar en Dios desanimado. Si tu fortaleza está el desánimo, la falta de fe, no puedes esperar a Dios así. Entonces Habacuc dice: mi pie afirmaré en mi fortaleza. Tu fortaleza tiene que ser tu fe. Porque no puedo esperar algo. Usted encontró el correo electrónico, el email 5:41. Ya usted puso su fe, sin usted saber, usted puso su fe que el chofer va a llegar hoy. Así de simple. Usted cree que el chofer va a llegar a las 5:41. O sea, ya usted puso su fe. Usted no vio el chofer. Usted no vio que el chofer puso su paquete en el bus. ¿Me pueden entender? O sea, usted está poniendo su confianza en PostNL o en Delivery Express o DHL, pero usted no conoce el chofer. Usted no sabe si su paquete está en el bus. Usted no sabe si ya el chofer salió. Pero usted está esperando que el paquete tiene que llegar hoy a las 5:41. Eso es lo que a usted le importa. No importa si se enfermó, no importa si hubo un accidente, usted está esperando el paquete que llegue, sea como sea. Ahora, ¿estamos esperando a Dios también con la respuesta que Él tiene para ti de la misma forma? Nos ponemos nerviosos Nos blir nervioso. cuando hacemos oración. Ora nos hace oração. Nos ponemos nerviosos para escuchar qué es lo que Dios va a decir. Nos blir nervioso para escuchar que Deus vai bisa. Nos ponemos entusiasmados para ir a la casa de Dios, para escuchar si Dios a través de su palabra te va a contestar algo. Nos blir contentos si nos bem casa Deus para a palavra do Senhor vai bisa nos algo. Entonces aquí vemos que es fácil poner nuestra fe E ora é tão fácil para nos pôr nos fé en una empresa em bedryf, como PostNL maar nie PostNL, y no poner nuestra confianza en el Espíritu Santo, então não põe nos confiança em Espírito que Santo. también hace delivery, Que também está se delivery delivery de milagro, de milagre, delivery de sanidad, de sanidade, delivery de confirmación, de confirmação, delivery de contestas, respuestas. de contesta, resposta. ¿Me están entendiendo hoy? Você também está compreendendo? Estoy creando solamente la plataforma para que usted entienda. Muita vez te distra a plataforma você não pode compreender. Habacuc se estaba quejando, Habacuc também está aqui, pero él dice: sobre mi guarda estaré. pero é também arriba e guarda a quilômetro.
y pondré mi pie sobre esta fortaleza, E lo me pone mi pie arriba e fortaleza que tiene aqui. que ser Cristo Jesús, Cuta Cristo Jesus. que tiene que ser mi fe. Comece a mi fé. Y dice, y velaré E esta bisa lo me vela. para ver lo que Dios me dirá. Pa o aqui com Deus tu vai bisami. Yo quiero saber qué Dios me va a decir Me que sa aqui com Deus tu vai bisami tocante de mi queja. sobre mi queja. O sea, yo quiero saber qué Dios me va a responder Me que sa aqui tocante de mi com oración. Deus tu vai responder tocante de mi oração. Yo quiero saber qué Dios me va a responder tocante de la pregunta que yo le hice. Me que sa aqui com Deus tu vai responder tocante e pergunta com mi ahaciele. Te tengo una pregunta. Muchas veces Me tem uma pergunta, houve via? oras solamente o haces preguntas. Bota hasi oração ou bota hasi pergunta? ¿Quién hace pregunta a Dios? Quem da hasi pergunta? ¿Seguro? ¿Usted ha escuchado que Dios te responde? Vai que escuta que Deus te respondeu? Marisa dice no me es hora, no al Marisa instante. disse que não de uma vez. ¿Quién dice que Dios responde de una vez? ¿Cuánto va a tener Quem esa te pensa que experiencia? Deus te respondeu nessa hora? Depende qué es. Depende aqui Porque que hay tá. diferencia, depende de qué es. Tem como- diferença como quê? dependendo aqui que tá. Ok. La hermana Minche dice, depende, porque si tú estás leyendo la Biblia y no comprendiste algo y le pregunta a Dios, la revelación puede venir de una vez, pero si estoy orando por una casa puede durar más. Eso es lo que dice la hermana Minche. Dele. Amén. Delen dice, muchas veces también se puede tardar para que tu carácter pueda ser revelado para ver si tú vas a esperar en Él y cómo vas a esperar en Él. Amén. Ahora, Agora, sí, varón. El varón dice, ¿por qué le ha pedido al Señor para que lo bautice en el Espíritu Santo año tras año y todavía no ha respondido nada? Yo no creo que Dios dure tanto para responder a alguien. me não que Deus te dura tanto para responder uma pessoa. Yo creo que muchas veces, en mi caso, Houve via de mi caso, yo estaba orando al Señor me dava a oração Para eso mismo. Senhor, para esse mês. y Él me dijo, yo no puedo darte algo que ya tú tienes. Ele avisava me não vou dar algo que já botim. Amén. O sea, no podemos, Dios nunca te va a contestar algo que ya tú tienes, porque ya lo tienes. Deus nunca te vai contestar algo que já botim. Mi hermano, hacerlo. Mi irmã assim. Por ejemplo, ayer estaba dando un estudio online. Ayer me estava dando Bible study online. Ezequiel dice, por tanto me ha ungido Jehová Ezequiel te dice, portanto, Jeová a ungir-me para libertar, para libertar, para traer el evangelio de Dios. para trazer o evangelho de O Deus. sea que ya Dios me ungió. Que meu Deus a ungir-me caba. Yo no puedo seguir orando. Me não consigo orar. Señor, úngeme, 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 Senhor, úngeme. ungir-me. Porque ya Él me ungió. Passou, ele a ungir-me caba. Entonces, muchas veces oramos, Señor, dame más unción, úngeme más. Ou viver nossa hora, Senhor, donai mais unção, ungir-me mais. Esa oración es incorrecta. É oração é incorreto. No podemos pedir, Señor, úngeme más. Senhor, não pode ungir-me mais. Él ya te ungió. Ele a ungir-me caba. Ahora, la unción se aumenta A unção está a aumentar mientras más yo busque a Dios. entre mais vou buscar Deus. Ustedes me están sacando de aquí. Ustedes me están metiendo en otra cosa ya. Le voy a dar esto, le voy a dar esto. Nosotros fuimos ungidos. Nós aguardo ungir. Hay una unción que está en ti Tem unção que tem dentro, y uno que está sobre ti. então que está arriba bom. ¿Me entendieron? Tú tienes una unción interior que es para ti, es Vou tuyo. ter unção interior que está pabo. Esa unción interior É unção interior. necesita leer la palabra. É me ler essa palavra. Necesita adorar a Dios. É me adorar a Deus. Necesita el ayuno É me ayuno. para que la unción interior Para a unção interior pueda fortalecerse. por fortalecer. Ahora, la unción que hay sobre ti A unção que tem riba bom, sigue funcionando esta sigue funcionando. aunque tu unción interior esté débil. Nem mais que a unção interior está débil.
Por eso, la unción está sobre mí. Pensei, eu enxonta riba a mim. La unción venía sobre Sansón, Estava também riba Samson, pero Sansón fue debilitado pero Samson guardo debilita. y engañado por Dalila, manipulado, Ela guardo manipulador de Dalila. porque la unción interior Passou em um chão interior. estaba débil. Estava tá suaca. Vamos a desarrollar después. Entonces, la cosa es cómo esperamos en Dios. E costa com nossa guarda riba Deus. Salmo 41 al 3 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Lo leímos, lo tenemos ahí. Dice: pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo debo esperar a Jehová? Como tem que guardar riba Jeová? ¿Nervioso? Nervioso? ¿Cómo tengo que esperar a Jehová? Como tem que guardar? No, Não. pacientemente esperé a Jehová. Tranquilo me aguarda Jeová. Y él se inclinó y me escuchó. E ela escuta-me. Lo que yo decía el domingo: Lo que me trata de já usted domingo. no puede orar Bueno, por hora y salir de la habitación e sai fora de câmara. sin escuchar pacientemente lo que Dios tiene para decirte. Cinco boa escuta tranquilo que Deus tem para avisar. Si estás orando Se você está fazendo oração, y te quedaste dormido, então para pegar sonho, no importa. não tem nada. Ya tú hablaste con Dios. Vai papo com Deus. Si tú te quedaste dormido, Se vai quedar dormir, es ahí que Dios te quiere responder. e não o Senhor que respondeu. Y muchas veces nos sentimos mal. E roupa e nós sentimos Me mesmo quedé mal. dormido, hombre, estaba orando. Vai pegar sonho, também estava fazendo oração. ¿Y qué? E Kiko, Cuando yo termino de orar, ora me acaba de fazer oração, yo me acuesto. me vai dormir. ¿Qué más hay que hacer? Kiko mais em dia? Nada. Nada. Esperar Guarda. para que Él me hable. É papo com. Habacuc dijo: voy a esperar Abacuco pensa lo me guarda. para ver qué Dios me va a responder. Para o que Deus vai responder-me. Entonces estoy ahí orando. Eu era me está fazendo oração e nana. Pacientemente esperé a Jehová. Tranquilo me está guardando para Jeová. Y Él se inclinó E ela trai caroacme. y escuchó mi clamor. E ela escuta meu clamor. Cuando tú oras Ora vou ora. y esperas pacientemente, Anto para guardar tranquilo. Dios te saca de la desesperación. E te sacava fora de desesperação. ¿Estamos ahí? O sea, cuando yo oro Ora com muita oração. y decido relajarme, Anto me decidi relaxar-me mesmo. viene el Espíritu Santo Tá bem, Espírito Santo. y te saca E te sacava de esa ansiedad de ansiedade. que no te deja esperar en Dios Com não te lagava guarda em Deus. tranquilamente. Tranquilo. Dice: y Él me sacó del pozo de la desesperación. E ela pensa que ela sacava fora de pós de desesperação. No podemos esperar en Dios desesperados. Nós não por guarda Deus desesperar. Porque si usted se desespera, por ejemplo, está de noviazgo, Imagina o de freagem. el hombre dice: te vengo a buscar a las 6. E freia te pensava, me também buscava 6 horas. Estás primero Bota para mim, paciente. tranquilo. Ya cuando llegan las 5:45, Fera, vamos mirar com 5h45. ya estás entrando en el pozo de la desesperación. Vai começar a 30 de posse de desesperação. Faltan todavía 15 minutos. Falta de 5 minutos ainda. Aló. 5:55. 5h55.
Faltan todavía 5 minutos. Falta 5 minutos ainda. Y comienza a llamar. E para com Isabel. ¿A qué hora llegas? Quero você chegar. Te va a decir, pero todavía no son las E 6. de sábado ainda não sei se não bate. Ya ahí estamos viendo E aí nós começamos a que nos desesperamos. com nossa desespero. Porque ya comenzamos a pensar Nós começamos a pensar que el hombre no va a llegar. que um minuto vai chegar. Entonces ya yo no estoy creyendo que el hombre llega. Que minha minuto quer mais que o homem vai Cuando chegar. nos desesperamos Ora nos desesperar es porque ya empezamos a dudar que Dios nos va a contestar. e a nossa começa a dúvida que Deus vai contestar-nos. Así de simple. Assim de simples. Entonces, yo tengo fe que Dios habla, E claro. tem fé que Deus está papia. Entonces, ¿por qué te desesperas? De como está desesperar ore. Si tú sabes que Dios contesta. Se você sabe que Deus está contestar. ¿Por qué nos desesperamos De como está rancha. si tú sabes que Dios habla? Se você sabe que Deus está papia. Y el salmista dijo, pacientemente esperé a Jehová. Salmista bisa que tranquilo ela guarda arriba Dile que está a Jehová. tu lado, paciencia. Bisa sumba de paciência. Paciencia. Paciência. Paciencia. Paciência. Del lodo y me sacó del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, que significa roca, un lugar firme. Y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Cuando tú esperas con paciencia, Ora você guarda com paciência. llega Dios, te saca de la desesperación, de ansiedad. Eta se acaba fora de ansiedade, Y desesperação. después el mismo Espíritu Santo pone cánticos en tu boca. Depois, Espírito Santo me está poniendo cantica de uma boca Babohaya coija, sí. para que consigas algo de hacer. ¿Aló? Sí. Porque muchas veces estamos esperando sin hacer nada. Mas o hobby bia nós também se guarda sem sem nada. Entonces Él te saca del pozo de la desesperación. Eta se acaba fora de epos. Y Él mismo pone cántico en tu boca. Então, é mesmo pone cantica na de Ay. boca. Para que dejes de quejarte. Para você stop de queja, Para que dejes de murmurar. para você murmurar, Para que dejes de preguntar. para você stop de Y Él punda. te dice, canta. E eta bisabo canta. Porque ya yo te escuché. Nós mais escuchavo. Alaba. Alaba, Espera. guarda, Con paciencia. com paciência. Dale a Dios un fuerte aplauso, que está serio ya. A Deus fuerte aplauso. Sabe, é sério. Entonces puso luego cántico nuevo en mi boca. Ela pone cantica na novo de mi boca. La única manera É a única maneira que vamos a poder tener cánticos nuevos conosco por tin cantica na novo. es cuando estamos fuera de ese pozo. Ora nós está para fora e pos aí. ¿Qué dijo David? Digo David avisa. Saca mi alma de la cárcel Saca mi alma fora de para que prisão yo pueda alabar tu nombre. para mim por alabavo. Entonces muchas veces no es que estamos mal delante de Dios. No, houve bia nota conosco malo dilante de Estamos Deus. en un pozo de desesperación. Nós temos posto de desesperação. No tenemos depresión, Nós estamos em depressão, pero sí estamos desesperados. pero sim nos desesperar. Y nos olvidamos que tenemos un Dios todopoderoso. Então nós temos que olvidar que nós temos um Deus todo-poderoso. Dios nunca va a llegar cuando tú quieres. Deus nunca te vai chegar hora que você. Él llega en el momento preciso. Ele chega em um momento preciso. ¿Cuánto cree que Dios llegue en el momento preciso? Quando de você quer que chegue em um momento preciso? Mi hermano, hay momentos que yo he pensado que no se va a pagar. Meu irmão, tem hora mais que pensa que tem momento na que não te vai guardar pagar. Y Él llega en el momento preciso. Antes te chega net no tempo. Casi cuando yo digo, Padre, ahora sí es verdad que Net dormir te pensa, não, senhora, o aqui sim. Él llega ahí. O sea, Ele chega net. a las 6 en punto llega Él. Net 6 horas te chega. Él no llega ni 59, Ni 59, Él no llega ni 601. ni 601. Él llega justo a tiempo. Ele chega net no tempo. Si el tiempo de Dios es un minuto después de las 6, Se o tempo de Deus está minuto passado de 6, Él va a llegar un minuto después de las 6. ele te pega minuto passado de 6. Dios nos conoce más que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Deus está conhecendo mais do que nós mesmos está conhecendo nós Cuando tú mesmos. dices, Padre, yo no puedo más esperar, yo no puedo esperar más, Ora vou visitar também, não guarda mais. Dios se ríe Deus está hari, porque Él sabe que tú puedes esperar más. e sabe um bom para guarda mais.
Dile que está a tu lado, no intentes de manipular a Dios con No, palabras. bisa manipular, no purva de manipular Deus com a palavra. Sí, sí, no un gasile, hello. Dice, estamos aquí. Sí, 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 porque nos gusta. Ay, Señor, ay, tú sabes. Sí. Y tu palabra Nos dice, no hay acusa carga así, uno- más fuerte que yo no pueda A cargar, palavra Señor. te bisa que não te encarga mais forte. Muchas veces usamos versículos O bebê não está usa versículo para né? tratar de manipular a Dios. Para puro manipular a Deus. Y no sabemos que Dios mismo fue el que inspiró la Biblia. Então nós não saco da Deus mesmo inspira a Bíblia. Y Él conoce los pensamientos. E até conhecer pensamento. Él conoce mi corazón. Até conhecer meu coração. Él conoce tu corazón. Ele conhece o coração. Y Él sabe cuando tu fe está al punto donde Él se pueda mover. Então essa aqui era bofeta na ponto que move. Ahora, ya vamos a entrar en el punto cómo se produce la paciencia. Bem que nós pedimos tem ponto quando está produzir paciência. Cuando yo estaba haciendo esto, yo me estaba gozando. Ora me estava tratando essa que me mesma para Porque yo dije, guay, E digo, uau. la forma de Dios de hacer las cosas son extraños. É forma para Deus fazer coisas da roupa Es estranha. diferente a como yo pienso. Está diferente na como a mim pensa. Y dice, para terminar con esta parte, Y verán dice- muchos E lo tem roupa, que verán y van a temer culoac e não lo tem medo. y confiarán en Dios. E não lo confia em Deus. Cuando tú te tardas, cuando Dios se tarda a nuestro parecer. Ora Deus está tarda segundo nós. Muchas, por ejemplo, Por si ejemplo. Dylan es el esposo de Mincha, Se Dylan está casado em Mincha, me imagino que Dylan sabe algunas cosas que Mincha pide en oración. me imaginava que Dylan me sabe alguma coisa com Mincha está pedindo em Tal vez oração. Dylan no sabe todas las cosas, Porta e nós turcos, pero lo que Dylan sabe, pero lo que Dylan sabe, tal vez él sabe que ya Mincha tiene un año esperando en eso. pero já essa com Mincha tem uma eta guarda caba, Mincha tiene ribe amigas. E tem amiga. Tal vez las amigas también saben que Mincha tiene un año esperando en eso. Porta amiga na também sabe que tem eta guarda, ribe sei. Ahora bien, Algo bom. si después de un año Se depois de ano Dios contesta a Mincha, Deus contesta Mincha, hay tres personas tem 3 pessoas que se van a dar cuenta que lo ripará, que Dios contesta. que Deus está contestando. Su esposo, Su casa sus amigas. e su amiga. Porque ellos sabían Passou nança, que Mincha estaba orando por eso. o Mincha estava fazendo oração. Ahora Dios responde. Agora Deus está respondendo. Mientras más tiempo dure, Entre mais tempo dura, más grande será tu testimonio. mais grande o testemunho lo está. Nadie alaba ahí porque toda la gente quiere de una vez, ¿verdad? Mientras más largo duren nuestras peticiones, Mais largo nos peticionam dura, más grande será el testimonio. mais grande testemunho lo Más impacto tendrá nuestro testimonio. Mais impacto nos testemunho lo tem. Ahora, ¿qué es la paciencia? Kiko é paciência, tá? Es la capacidad É ter capacidade de padecer, de sofrer, esperar guarda, en algo em algo, sin alterarse, sem alterar, sin afligirse. sem virar triste. Aló. La confianza es la capacidad É confiança, tá? É capacidade de sufrir, de sofrer, soportar, suportar, esperar guarda, sin alterarse sem virar nervioso y sin afligirse. e sem virar triste. Yo no puedo decir que tengo paciencia E não vou pensar me tem y paciência. estoy esperando en Dios. Ando me estou guardando arriba de Deus. Triste. Triste. No hay paciencia. Não tem paciência. O sea, cuando usted piensa que tiene paciencia Ora bota pensa que bota tem paciência. y está triste, Então bota triste, está amargado, bota amargar. eso es cualquier otra cosa menos paciencia. Aceita qualquer outra coisa menos paciência. Porque la paciencia É paciência. tiene consigo mismo esperanza. É também costuma esperança. Si tú tienes esperanza de algo, Se você tem esperança de algo, tú no puedes estar triste. você não pode estar triste. La esperanza viene con confianza. Esperança também com confiança. Si tengo confianza en Dios, Se você tem confiança dentro voy a Deus, esperar você vai guardar pacientemente. com paciência. Si tengo confianza en Dios, Se você tem confiança dentro ya Deus, estoy esperando en Dios. já você está guardando arriba de Significa Deus. que tengo fe. Significa como Si no tengo fe,
Se você não tem fé, no voy a tener esperanza. você não tem esperança. Si no tengo esperanza, Se você não tem esperança, no voy a tener paciencia. você não tem paciência. Y si no tengo paciencia, E se você não tem paciência, no tengo nada. você não tem nada. Y conmigo, ay, ay, ay. Bisa comigo, ai, ai, ai. Yo pensé que tenía paciencia. Mas querer comigo, tá, tem paciência. Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 1. Vamos aqui com Santiago capítulo 1, tá, bisa? Gloria a Dios. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Jacobo. Versículo 1 hasta el Jacobo 1. 8. Teco 8. Vamos a ver lo que dice aquí. Vamos aqui que tá, bisa? Decimos que tenemos fe, que tenemos paciencia, esperanza. Nós, bisa, nós temos fé, nós temos paciência, nós temos Vamos esperança. a ver aquí. Vamos aqui, Nana. Dice, ¿lo tenemos ya? Tá, bisa? Você entende? Léalo ahí bajito conmigo ahí, para que usted entienda bien. Dice, Você come. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, saludos, fe y sabiduría. Tened por sumo gozo, ¿qué dice aquí? Sumo gozo, blijdschap, alegría. Hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce la prueba de vuestra fe? Kiko é prova de nós Paciência. para produzir paciência. Entonces cuando usted está orando, Ora como está sendo oração, Señor, dame paciencia. Senhor, dá-me paciência. Le está diciendo, Señor, prueba. Você está pensando, Senhor, purva minha fé. Você está pensando, Senhor, purva minha fé. Tá paciência. É paciência. Tá, é produto de um problema. La paciencia es producto É paciência tá produto de cada prueba de cada prova que enfrentamos en nuestra fe. Cuba enfrentar dentro fé. La fe es É feita creer, querer, confianza. confiança. Cuando tú tienes tu fe a este nivel Ora botinha fé na nível aqui. y Dios quiere producir en ti más paciencia, Então Deus quer produzir dentro mais paciência. Él te va a dejar esperar más. Ele larga guarda mais. No es batalla, Não tá batalha. no es ataque demoníaco, Não tá ataque de demônio. es la prueba de tu fe. Tá é prova de boa fé. Porque solamente puedo esperar con paciencia Solamente posso guardar com paciência si yo tengo fe. se botem fé. Por eso dice, siendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, versículo 4, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. La paciencia tiene que ser perfeccionado. É paciência tem que guardar perfeccionar. Si tú oraste Se boa hora y Dios te contestó al siguiente día, e Deus só contestava o seguinte dia, no esperes que la próxima vez não queira que o seguinte dia, también te va a contestar en 2 días. ele vai contestar em 2 dias. Lo va a hacer una semana, Ele vai ser semana. después lo va a hacer un mes, Depois está ser luna. un año, Ano. 2 años, 2 anos. 3 años. 3 anos. Ahora, ¿cómo tú vas a esperar? Como te vai guardar? Mientras que los tiempos están pasando, Mientras que o tempo te passa. ¿te vas a poner triste? Logo vira triste, Aló. ¿Te vas a desanimar? você vai desanimar, ¿Vas a perder la você paciencia? vai perder paciência, ¿Vas a perder la confianza en Dios? você perder confiança ¿Vas em a perder Deus, tu fe? você perder a fé. ¿Cómo estás esperando Como está guardando? en la respuesta que Dios tiene para ti? Nem a resposta que Deus tem para ¿Cómo estamos esperando
¿Cómo te guarda lo que Dios te prometió. lo que Dios es primitivo? Versículo 5 dice, Versículo 5 te pero dice, si alguno de vosotros si algum de vós se ve falto de sabiduría, vos falta que le sabedoria, pida a Dios. pede Deus. ¿Qué es sabiduría? Que é a sabedoria? ¿Cómo yo puedo comprender Como eu posso compreender ciertas cosas? certa coisa? Si usted no tiene sabiduría, Se você não tem sabedoria, jamás y nunca va a entender jamais lo pode compreender cómo se produce la paciencia, com a paciência tá guardo produzir, cómo se produce la fe, com efeito guardo produzir. cómo Dios nos prueba, Com Deus aprova nós. por qué Dios lo hace E así, com Deus está haciendo por qué Dios trabaja así. E com esta traja Y muchas veces nos Então desesperamos vou nos desesperar por falta de sabiduría, dor de falta de sabedoria. porque yo no sé lo que va a pasar. Mi não sabe o que tu vai passar. Yo desconfío de la situación. Mi tá desconfia da situação. Pasaron mucho tiempo A ya. passa roupa tempo. Ya estoy como desconfiando de la profecía que Dios me dio. Mi também se desconfia da profecia que Deus do nome. Hello. Me gusta cuando hay silencio, Mi varón, tá gostando tem silêncio. porque el mensaje está llegando. O seu mensagem também está chega. El cual, y le dice, el que necesita sabiduría que le pida a Dios, É só que tem ter sabedoria te pisa pedir Deus. el cual da a todos abundantemente É só que tu naturende y abundantemente. sin reproche le será dado. Versículo 6 dice, pero que pida con fe, Pero pide com fé, sin dudar, sem dúvida. porque el que duda Passou é só que dúvida. es semejante a la ola del mar, Também é um cosco e olha na dilema. impulsada por el viento Cuta guardo puxado y e echada a una parte a otra. e eta schrijven na banda of outra. Cuando hacemos oración Ora nós fazemos oração, y lo hacemos sin fe, então nós fazemos sem fé, sin confianza, sem confiança, sin esperanza. sem esperança. La Biblia dice somos como la ola A Bíblia diz que nossa maneira olha na dilema. porque no tenemos fe, Passou nós não tem fé, no confiamos. nós não tá confia. Dios te dio una palabra, Deus te dá uma palavra, lo creíste pero con dudas. para querer esse aí pero com dúvida. Pasó algo, Algo a passa, estás desanimado. bota desanimar. Fuiste a una campaña de gloria, Vai uma campanha, estás otra vez con ánimo. Santo, estoy sintiendo a Dios. Llega otra prueba para tu outra fe. prova te chega para você, Desanimado otra vez. vai desanimar a trobe. Llega un profeta, te da una palabra, te confirma. Profeta te chega dando uma palavra E tu dice, confirmada. Tu pode pensar, uau! Ya me dijeron esto una vez. Na bisa sabe com bia acaba. O sea que Dios me está hablando a mí. Que when Deus está papiando com La profecía es real. A profecia está real. Te animas otra vez. Bota boa anima. Pasan 2 semanas, 2 semanas passa, un año. ano. Poco a poco vamos otra vez Tige trove. para el desánimo. Pe desânimo. El que no tiene fe, É sungo não tem fé. las olas la van a mover. E olha na lo movebo. Las olas te van a mover. El problema te va a mover. E problema lo movebo. Las circunstancias te van a E mover. circunstância lo movebo. Los dolores te van a E mover. dolona lo movebo. Pero cuando tú tienes fe, Pero ora botem fé. cuando tú tienes Ora confianza botem confiança en Dios, em Deus. nada te puede mover. Nada lo pode mover. Las tempestades no te pueden mover. Tempestade não pode mover. Las olas no te pueden mover. E olha na não lo pode Porque mover. tú estás seguro Mas bota seguro. y tienes esperanza Anda botem esperança. en lo que Dios ha dicho. De lo que Dios avisa. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Wow, le sepa na inglés. ¿Qué tiene que ver en inglés? Brother, en inglés está muy powerful. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Tu pensamiento. Tienes dos pensamientos, me cansas. Esa persona E persona no recibirá nada. no lo recibi nada.
Lo dice aquí, está aquí Verbo Santiago. Lo dice la Biblia. ¿Cuál es la Biblia que ustedes tienen? Son echadas de aquí para allá. Een aantal woorden die schrijf je aquí No bij je. piense pues, o sea que no piensa mes, ni siquiera te pase por la mente Não pensa mes. que vas a recibir alguna cosa del Señor, Que eu vou receber algo do Senhor. siendo un hombre de doble ánimo, Sendo como um homem de doble ánimo, double ânimo. inestable Inestável. en todos tus caminos. Den turbo caminho, né? Cada cosa que tú hagas, Cada coisa que eu vou fazer inestable. está inestável. Dos pensamientos. Dos pensamentos. Hoy pienso así, Aí me tá pensando aqui. mañana pienso así, Amanhã me tá pensando aqui. hoy pienso así, Aí me tá pensando aqui. mañana pienso así. Amanhã assim allá. Tú sabes, a mí me gusta A mim tá gusta. muchísimo Hope. cuando la gente me dice, Ora ainda avisame. pastor, Pastor. Dios me dijo Deus avisame. que en esta iglesia tengo que venir. Cuta da igreja que eu estive. Y a muchas veces me pregunto, ¿qué Dios fue que te habló? Então, obviamente, tá pondo uma bunda com a Deus para ver cubo. Porque el que tiene doble ánimo, Mas o sungo tem double ânimo. después va a decir, esa iglesia es mala. Bota ele obisa depois a igreja que tá mal. Pero tú dijiste que fue Dios que te dijo que aquí tú tienes que estar. Pero vai avisar me Deus avisa. Ah, ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces el doble ánimo é double ânimo. a Dios no le gusta. Deus não te gusta sim. Si tú dijiste Se vou avisa, que Dios me dijo que Deus avisa que yo tengo que ir a vivir a Haití, que eu tenho que ir a Haiti. cuando allá hay problema, Ora aí não tem problema. tú no puedes salir corriendo Vou passar ali corre. porque tú dijiste Passou vou avisa que Dios te mandó para Haití. que Deus mandava o Haiti. Dios no cambia de pensamiento. Deus não te cambia de pensamento. Estamos. Si Dios te dijo que te va a bendecir, Se Deus avisa que te vai bendicionar, Dios te va a bendecir. e te vai bendicionar. Dios no tiene doble ánimo. Deus não tem double ânimo. Dios no tiene dos Ele não tem pensamientos. dois pensamentos. Su palabra es sí y amén. Sua palavra está sim e Aunque amém. usted falle, Aunque o cubo falha, Dios te va a bendecir. Deus te vai bendicionar. Porque Dios es fiel. Pastor, Deus está fiel. Hot straw, man. No importa lo que yo haga, Não importa o Dios que me es fiel. Deus está fiel. Entonces yo no puedo tener la duda Mi não tinha dúvida en un Dios de Deus que dijo algo que avisa algo, y estoy triste então me está triste. porque todavía no lo he visto. Passou ainda me não ao aqui. Significa Tá significa que estoy dudando que me está dúvida en ese Dios de Deus que yo digo que a mim que avisa es fiel. que está fiel. O sea, si tenemos doble ánimo no vamos a recibir nada. Se nós tem double ânimo, nós não vai receber nada. O caminas Of bota cana, o caminas. of bota cana. No puedo decir hoy yo voy a caminar Vamos avisar, eu me vai cana, y mañana yo no siento caminar. então amanhã me nota sinti para cana. Doble ánimo. Double ânimo. Dime, varón. Claro. Dios habla mentira. Deus te ganha. La única cosa que Dios no puede hacer es mentir. É a única coisa que Deus não pode te ganha. Te quiero recordar Me que acordava que Dios no tiene doble ánimo. que Deus não tem double ânimo. Lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, Lo que Deus avisa que te vai fazer cubo, lo va a hacer. e te vai fazer ele. ¿Cuándo? Que hora? Yo no te lo puedo decir, Me não sabe, não vou avisar você. pero Él lo va a hacer. Pero ele o fazia. Dios me dijo a mí Deus avisa a que mim me va a sacar de Curazao. que te vai sacar me fora de Yo no coração. sabía cuándo, Me não sabe que dia, pero me sacó. pero ela sacava. Aquí estoy. Estamos aqui. Pasaron 10 años, 10 anos passa, pero aquí estoy. pero estamos aqui. Podemos entender. Você não pode compreender? Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir. Deus avisa a Abraão te vai bendicionar. Pasaron muchos E años, roupa anos passa. pero Dios lo hizo. E Deus fazia ele. Cuando leemos historias en la Biblia, ¿no? Ora, nós estamos essa história da Bíblia. Algo tiene que suceder con nuestra fe. Algo tiene que suceder con nuestra fe, amados hermanos. Algo de suceder com nossa fé.
No lo podemos leer por leer. Nós não podemos ler palestra. Tengo que leerlo creyendo. Mime se ler Si Dios lo hizo por Abraham, que se Deus fazia para Abraão, también lo puede hacer por mí. fazia para mim também. Dios le habló a Ezequiel Deus falava com Ezequiel. y Ezequiel dice: E Ezequiel da bisa. por tanto Jehová me ha ungido. Pero tanto que Jeová ungiu-me, Yo no estaba ahí. me não estava tatei. Dios no estaba hablando conmigo. Eu não estava papeando comigo. Pero yo pongo mi nombre ahí. Pero me está poniendo mi nombre en Por tanto la mano de Dios está sobre mí Irmã, ele está arriba a mim. y me ha ungido a mí. E ela unge a A mí mim. no me importa Ezequiel. Me não toaram que Ezequiel. No me importa Daniel. Me está porta Me Daniel. importa a mí. A mim. Esa palabra lo tengo que hacer mío. É palavra e me tem que hacer de mim. Cada promesa que usted lee en la palabra de Dios, Cada promessa que eu vou ler é a palavra de Deus. tienes que hacerlo tuyo. Vou ter que hacer divo. Cada versículo Cada versículo tienes que hacerlo tuyo. vou ter que hacer divo. Dios no puede trabajar con gente de doble ánimo. Deus não pode trazer com ele doble ânimo. Yo decía ayer, Me estava tapisa ayer, como profeta de Dios, como profeta de Deus, aunque yo me sienta mal, onde eu me sinto me mesmo mal, no puedo decir que no voy a profetizar. me não vou bisa com me não vai profetizar. Tengo doble ánimo. Me tem doble ânimo. ¿Qué pasa con la gente de doble ánimo? O que que passa aqui na doble ânimo? Nunca llegan a nada, Nunca não te chega a nada. nunca avanzan, Nunca não te avança. nunca terminan nada. Nunca não te acaba nada. Comienzan un proyecto Não te começa y um lo projeto. dejan a la mitad. Então não te la quer na mitad. Comienza con un ministerio, Não te começa com um ministério. lo dejan a la mitad. Então não te la quer na mitad. Comienza con un trabajo, un negocio, Não te começa com trabalho. lo dejan a la mitad. Não te la quer na mitad. Esa gente Dios no lo puede usar E gente, ei, Deus não pode usar ele. porque no es ni frío Você não está nem frio, ni caliente. nem caliente. Más o menos, me está confiando más o menos, me está gustando guardar más o menos. La gente que tienen doble ánimo, Ainda não tem doble ânimo. que son tibios, Cuta low. Dios lo escupe, Deus se escupe, não. le da asco a Dios. Deus tem fiz de não. Pero gracias a Dios que aquí no hay de esa gente, amén. Danke Deus que tem não tem. Aquí no hay de esa gente. Aqui tem não tem gente, não. Esa gente está por otro sitio, por otro país. Aquí Está no. em outro caminho, outro país, outro caminho. En esta iglesia no, en Em otra igreja iglesia. aqui não. Aquí no, aquí no. Aqui não. Yo quiero que anoten esto Me que você esquibe essa aqui. para que lo recuerden siempre. Para sempre você acorda riba essa aqui. ¿Estamos ready? Você está claro? Pero hace rato que comenzamos, esa libreta tiene que estar afuera. Mas chora, você comecei porque me está para fora, chora. Qué batalla, Padre amado. Ayúdala, Señor. E o de Senhor. Amén, ahora sí. No puedo tener paciencia si no tengo fe. Me não por ter paciência se me não tem fé. Amén, lo escribimos. Nós vamos escrever? No puedo tener paciencia si no tengo fe. Me não vou ter paciência se me não tem fé. Número 2. Número 2. No puedo tener fe Me não vou ter fé si no hay confianza. se me não tem confiança. No puedo tener fe si no hay confianza. Me não vou ter fé se me não tem confiança. Ahora bien, Algo bom. la palabra dice, É palavra da Bíblia. mas el justo Pero é justo. por la fe vivirá. Dordi é felo é biba. El que tiene confianza en E Dios, se tem confiança em Deus, tiene fe en Dios. e tem fé em Deus. Amén. Amém. Si yo confío, Se me tá confia, por ejemplo, usted sirve a Dios por exemplo, bota sirve Deus. porque usted confía Passou bota confia, que si yo sirvo a Dios, se me sirve Deus, voy a ir al cielo. lo me vai chelo. ¿Sí o no? Sim ou não? Confío en Dios Me tá confia em Deus, y yo sé então me sabe que la confianza que yo tengo en Dios, que a confiança que me tem em Deus, que cuando mis ojos se cierren voy a ir al cielo. o hora me vou nascer, lo me vai chelo. Porque tengo esa confianza. Passou me tem é confiança. Ahora, esa confianza É confiança, produce fe. é produzir fé. Esa fe É fé, produce esperanza.
tá produzir esperança. ¿Qué es esperanza? La capacidad É capacidade de saber de saber que algo viene seguro. que algo está bem seguro. Con otra palabra, Com outra palavra, yo creo, me tá querer, es fe. tá fé. Tengo la confianza en Dios Me tenha confiança em Deus, que Dios lo va a hacer. que Deus também assim. Ahora voy a esperar O homem também guarda, pacientemente com paciência, porque tengo passou esperanza me tem esperança. de que Dios lo va a hacer. Com Deus também assim. Me bauticé. Mas bautizar, ¿Por qué? de com, Porque tengo esperanza passou me tem esperança, de que soy salvo. que me lo guardo salvar. Yo tengo la esperanza Me tem esperança, que Jesús va a venir a buscarme otra que vez. Jesus também vem buscar-me a Porque troca. está escrito en su palabra. Você está escrito em sua palavra. Amén. Amém? Mas el justo por la fe vivirá. Pero o justo dor de fé lo viva. El que tiene fe en Dios É só que tem fé em Deus tiene e paciencia. tem paciência. Y el que tiene É paciencia só que tem paciência, espera en Dios. está guarda em Deus. Se lo vuelvo a repetir. El que tiene fe en É Dios só que tem fé em Deus, tiene paciencia. tem paciência. Y el que tiene E paciencia é só que tem paciência, espera en Dios. está guarda riba Deus. El que espera en É Dios só que está guarda riba Deus, recibe. está receber. Solamente la gente que esperan en Dios Solamente ainda não que está guarda riba Deus, van a recibir. lo receber. ¿Por qué? De com, El que no espera, é só que não está guarda varón, no está esperando nada. e não também está guarda nada. Si no está esperando paquete, Se você também está guarda paquete, ¿qué estás esperando? o que eu vou estar guardando? Estamos aquí. Você tem? Si tú tienes un carro Se você tem auto, y tú tienes que salir, então vamos se sale, el carro está ahí, o auto está em nana, ¿qué estás esperando para salir? o que eu estou guardando para sair? Entonces, si no estoy esperando nada, Se você não está guardando nada, no voy a recibir nada. você não também recebe nada. Pero el que está esperando Pero é só que está guardando, siempre tiene la esperanza sempre tem esperança que va a recibir algo. que tu vai receber algo. Y yo tengo la esperanza Então, a mim tem de esperança que yo voy a recibir algo de parte de que Dios. tu vai receber algo de parte Mi de hermano, Deus. yo no sé qué es, Me não sei o que está, pero yo tengo la esperanza pero me tem esperança que yo voy a recibir algo de parte de que Dios. tu vai receber algo de parte Hay de cosas que Deus. usted espera que usted sabe que es. Tem coisa que você guarda que você está aqui com nada. Pero hay momentos que usted siente algo que viene y usted no sabe qué Pero es. tem hora que você sente que tem algo que está vindo, pero você não sabe o que Hay está. momentos que yo me levanto esperando algo y no sé qué es. Tem hora me está lá, então me está guardando arriba algo, pero me não sabe o que Pero yo está. tengo la Pero confianza me tenha confiança que si viene de que Dios, se está vindo de Deus, es algo bueno. está algo bom. Si viene de Dios, Se está vindo de Deus, es algo bueno. está algo bom. Es algo bueno. Está algo bom. El que tiene fe E sungo tem fé y e paciencia paciência, es una persona constante, está uma pessoa constante. porque no vivirá por lo que ve, Passo, e não também viva para o que está wak, sino vivirá por fe. sino que também viva para fé. Hermano, si usted vive por lo que ve, Se você também está viva para o que você também está mira, usted se va a desanimar. você vai desanimar. Si usted vive Se você viva por lo que usted escucha, para o que você escuta, se va a desanimar. você vai desanimar. Si usted vive Se você viva por lo que dice tu cuenta bancaria, para o que o banco rekening visa, te vas a desesperar. você vai desesperar. No podemos vivir por lo que vemos. Nós não podemos viver para o que nós também está wak. Debemos vivir por fe. Nós temos que viver para fé. La cuenta está en cero, É conta de zero, pero yo veo como que tiene más cero atrás pero me mira maneira que tem mais zero para trás, y 10 adelante. então dias delante. Ayer Dios me dio una revelación que yo me gocé, Ayer a senhora deu uma revelação comigo a goza. que era solamente declara Eu também solamente declarar, y Dios pone el montante. então Deus te põe montante. Solamente declara Solamente declarar, y Dios hace. então Deus está assim. Si no declaro, Se você não declarar, ¿qué sabe Dios lo que tiene que hacer por mí? o que Deus sabe que tem assim para mim? Estamos aquí. Entonces, cuando usted tiene fe, Ora você tem fé, usted suelta la palabra. você lança a palavra. Soy rico en Cristo. Me está rico em Cristo. Soy un millonario. Me está milionário. Yo soy un empresario. Me está empresário. Todos los días Todo dia, declara sobre tu vida. declarar e boa Yo vida. soy un empresario. Me está empresário.
Yo soy un empresario. Mi tá um empresário. Yo soy un hombre de mucho dinero. Mi tá homem de roupa sem. Yo soy un hombre que tiene a Dios metido por dentro. Mi tá homem que tem Yo Deus. soy el ungido de Jehová. Mi tá ungido de Si usted no Jehová. declara sobre tu vida, Se você não declarar a vida, otra gente va a declarar cosas malas sobre tu vida. outro ente vai declarar a coisa mal riba a sua vida. Estamos aquí. Você tem. Pero mientras yo declaro, Mientras que o mi tá declarar, yo soy millonario, o mi tá milionário, estoy esperando mi tá base guarda, el dinero que va a caer sobre la cuenta. e sem que vai cair para conta. No sé cuándo, Mi não sabe que hora, no sé cómo, mi não sabe com, pero si estoy esperando, pero mi si me tá guardando, voy a recibir algo. lo me recibi algo. Hay gente que están esperando algo de parte de Dios. Tiene está guardando algo de parte de Dios. Hay gente que están esperando algo de parte de Dios. Tiene que está guardando algo de parte de Yo Dios. quiero que usted escriba lo que usted está esperando. Me quero vos que lo que eu estou guardando. No lo escriba con tristeza, escríbelo Não con gozo. escrevia com tristeza. Shamaya, soja aquí. Yo sé cuando usted escribe las cosas funcionan porque yo escribí, ahí tengo mi esposa. Me saco hora vos que quando não funciona, você mais que então me casar para aí atrás. Aló, tengo el negocio ya, Me tem negócio, ya me gradué. mas cá minha escola, Aló, saqué mi CD, mas saque sei daí, sigo sacando canciones. me te sigue essa cantiga. Por una cosa que yo escribí un día sobre un papelito, Pa algo como escrevi viagem para papel. de lo que yo estaba esperando. E lo que a comida para estar guardando. Pero escríbelo con fe, por favor. Pero escrevia com fé. Ahí en su casa, escribe. Escrevia com fé aí na casa. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y qué cuántas cosas usted tiene que escribir? Dios Quantas coisas mío, você não Padre. só tem de escrever então? Corazón que llega tarde Eu porque pensei ter galado. tiene demasiadas cosas, uno Anda a muito uno. open, não. Dile a que Anda está a tu um lado, pa um. uno a uno. Para Dios lo va a hacer. Deus também é assim, né? Alguien quiere dos pájaros de un solo tiro, varón. Santo. Terminaste. Dios mío, Padre, pero cuántas cosas. Diga conmigo, necesito ser constante. Pensa comigo, me ser tá constante. Necesito ser constante. Me ser tá constante. 1 de Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténgase firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Léemelo, por favor. ¿Lo tiene? Shama. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that the Lord always abounding in the work of the Lord. Abounding. Work of the Lord. The Lord. Knowing that in the Lord your labor is not in vain. Lo que nosotros hacemos Lo que não está assim, no es en vano. não está por nada. Lo que usted hace en la casa de Dios Lo que você está de casa de no Deus, es en vano. não está por nada. No es por nada. Não está por nada. Hay un pago. E tem pago. Hay una recompensa. Tem recompensa. Hay bendiciones. Tem bendição. Hay respuestas. Tem resposta. Dice, manténgase constante, Então precisa manter mais constante. firmes Firme. en el trabajo del Señor. Tem o trabalho do Senhor. ¿Qué pasa con las personas de doble ánimo? No reciben nada, ¿sí o no? Que passa que a pessoa está falando? Entonces no puedo trabajar cuando yo quiera. Que a mim não pode trabalhar, ora comigo. Que? Aló. Yo no puedo trabajar cuando yo sienta. E não pode trabalhar, ora comigo, sinti. Tengo que ser constante Mim está constante. en el trabajo de Dios Tem o trabalho de Deus. para que yo pueda recibir de Dios. Para mim, por receber de Deus. Porque nuestro trabajo en Dios no es en vano. Pastor, nosso trabalho de Deus não está em vano.
Salmo 37, versículo 3 hasta el 6. Salmo 37, versículo 3 hasta el 6. Dice, mira lo que pasa cuando usted espera en Dios. Mira lo que pasa. Espera en Jehová y haz bien. Vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Por asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él. Y Él hará y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. ¿Qué dice? Encomienda a Jehová todos tus caminos Encomendar a Jehová turbo camino. y espera en Él. Anto guardar y baje. Nothing more. Nada más. Aló. ¿Qué es encomendar al Señor? Tus planes. O plana. Padre, yo tengo esta idea. Sada mi ti ideia aqui. Yo quiero hacer este negocio. Me quer é negócio aqui. Encomiéndaselo a Él Encomendando a ti. y espera, claro. Anto guarda. Espera Guarda. con paciencia. Com paciência. Espera, Guarda. porque Dios tiene que ayudarte. Pastor, Deus tem cuidado. Es Dios que conoce tus planes. Deus te conhece o plano. Es Dios que conoce tus caminos. Deus conhece o caminho, né? Ya lo presentaste a Dios. Vai apresentar a Deus. Ahora te toca esperar Ao aqui, botem com lo que Dios va a hacer por ti. que Deus vai assim pavo. Amén. O sea, no puedo presentar los planes Que a mim não vou apresentar meu plano. y comenzar a trabajar yo mismo. Anto comecei a mim mesmo. Botar daña cosas. Botar daña cosas. Dile ao tuyo, tu dañas las cosas. Sí, botar daña cosas. Las dañas. El que espera con paciencia E sunco tá guarda com paciência. es porque tiene fe. Pastor, tem fé. La fe mueve a Dios. El que tiene confianza en Dios se deleita en Dios. E sunco tem confiança em Deus, se deleita mesmo em Deus. Cuando usted tiene confianza, Ora, por tem confiança, usted alaba con gozo, bota alabar com gozo. sin importar cuál sea su situación. Sem importar qual é a situação. Porque usted tiene confianza en Dios. Pastor, tem confiança em Deus. Si yo pido un zapato, Se me pede sapato online, online, aunque el que yo tenga puesto esté roto, aunque sunco me tinta quebrar, estoy contento me está contento. porque mañana llega el nuevo. Pastor, amanhã isso novo te chega. Entonces no importa su situación hoy, Não te importa a situação hoje. no importa tu situación ahora, Não te importa a situação agora. deleítate en Dios, Deleitava mesmo em Deus. porque mañana Pastor, amanhã vendrá respuesta. não tem resposta. Mañana Amanhã vendrá respuesta. não tem resposta. Mañana Amanhã vendrá não respuesta. tem resposta. El que tiene confianza en Dios se deleita en Dios. Confiança em Deus, se deleita mesmo em Deus. Y Dios le da los deseos de su corazón. Anto Deus do ne desejo de seu coração. Si tú quieres los deseos que hay en tu corazón, Se você é desejo não que tem no coração, deleítate en Dios. deleitava mesmo em Deus. No hay de que código de que tanto día de ayuno, no, deleítate en Dios. Deleitava mesmo em Deus. Y Él te dará los deseos de tu corazón. E Ele do não obedeceu de coração. No importa el deseo que tengas en tu corazón. Não importa o desejo que você tem no coração. Si está alineado con la voluntad de Dios, Se está alinhado com a vontade de Deus, Dios te lo dará. Deus lo donava. Tienes que estar alineado con lo que Dios dice. Tú no puedes tener un deseo de venganza Quando você tem desejo de vingança, y te vas a deleitar en Dios anto quanto você vai deleitar em Deus. para que Dios mate a tu enemigo. Hello. Para Deus mata o inimigo. Aló. Ese deseo no está alineado a la voluntad de Dios. E desejo aí não está alinhado à vontade de Deus. Lo que está alineado es perdona a tus enemigos. O que está alinhado é perdonar o inimigo não. Estamos aquí.
Sí. Handle Nancy Tata. El que tiene confiança en Dios Isso que tem confiança em Deus, le encomienda a Dios todos sus caminos. é encomendar a Deus todo su caminho, né? Ten confianza en Dios Tem confiança em Deus y Él va a exhibir tu justicia e Ele exibir boa justiça, como la luz del mediodía. mane, em luz de merdia. Salmo 37:4 dice: Salmo 37:4 diz: deleítate a sí mismo en Jehová Deleitava-me assim na mesa de Jeová, y Él te concederá los deseos de tu até corazón. Ele conceder deseo na de coração. Y con esto termino. Então, quem sabe que me acaba? Esto es la respuesta que Dios tiene para ti en esta noche. Essa aqui tem a resposta que Deus sim é a noite que pagou. Y esto fue lo que Dios le dijo a Habacuc. Antes ele avisa Habacuc. Recuerda que Habacuc Corta oró com a Dios. Habacuc, ele se oraciona a Deus. Vamos a leerlo, con esto terminamos. Habacuc 2:1 dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Ahora mire lo que pasa cuando Dios le responde. Habacuc 2:2. Ay, Dios mío. O sea, solamente en el versículo 2 ya Dios le contestó todo. ¿Lo tenemos? Dice: y Jehová me respondió. ¿Quién le respondió? Jehová. Y dijo: escribe la visión y declárala en tabla. ¿Qué usted acabó de hacer? ¿Usted escribió lo que usted estaba esperando? ¿Lo escribió? Vas que bilo que eu vou estar basic ¿Lo tawari escribió? baje. ¿Escribió? Que póngase de pie. Ya usted lo escribió, ¿verdad? Vas que bi acaba. Mira cómo Dios trabaja. Mira lo que Ah, Dios con Dios hizo será. con el profeta Habacuc. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión. Lo primero que usted hizo ahorita es escribirla. Primeiro coisa que basta que bi. Y después Dios le dice: declárala. E depois Deus te avisava declarar. Con otra palabra, háblalo. Com outra palavra para pie. Profetízalo. Profetizei. Sácalo afuera Saque para fora. en tablas, para que corra Tempo core. el que la leyere en ella. ¿Quién va a leer lo que tú escribiste hoy? Quem te vai ler o que vas que bi awe? ¿Quién lo va a leer? Quem te vai ler? ¿Ah? Señor, ¿cómo lo va a leer el Señor? O Senhor te vai ler. A través de tus ojos. Através de avo sua ona. Pastor, ¿por qué usted? La Biblia dice: Bíblia da bisa. Dios ve Deus está wak a través de nuestros ojos. através de nós ona. Hello. Por eso cuando el profeta te ve, Pese ora profeta ta wakbo, Dios te ve. Deus está wakbo. Y cuando Dios te ve, Ora Deus está wakbo, Él te habla. é da para ver cubo. Entonces cuando usted